El verdadero poder económico de los latinos en Estados Unidos, una fuerza en crecimiento. El chocolate podría desaparecer en el 2050 por el calentamiento global, señalan expertos en Brasil. Por primera vez nace en México águila real por inseminación artificial. El Museo de la Estampa, en la capital mexicana, nos guía por un recorrido gráfico a lo largo del siglo XIX. Y les recomendamos permanecer atentos al tema de la cápsula que les presentaremos en esta emisión. Los recibimos con mucho gusto una vez más aquí, en Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILCE. Gracias por acompañarnos. Quédense con nosotros la siguiente media hora porque tenemos mucha información de Iberoamérica sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente. ¡Comenzamos! La comunidad latina en Estados Unidos se ha convertido en un sector de la población fundamental en el desarrollo económico de ese país, y la siguiente nota ofrece un panorama al respecto. La comunidad hispana le ha dado mucho a Estados Unidos. Actualmente la población de latinos en el país estadounidense conforma el 27% del total de inmigrantes, más de 50.5 millones de personas, o sea, 1 de cada 5 pertenecen a este sector étnico. Esto hace que este grupo sea un factor determinante respecto a economía, cultura y política. Según el censo efectuado en 2010, aproximadamente 3/4 partes de los hispanos reportaron ser de origen mexicano, es decir, 63%, puertorriqueño, 9% y cubano, 4%. El resto de la población latina se divide en salvadoreños, 3.9%, dominicanos, 3%, guatemaltecos, 2.3%. Los 5 estados de la nación donde mayor cantidad de hispanos hay actualmente son California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois. Los hispanos son uno de los grupos de mayor crecimiento en todo el país y se estima que durante las 2 próximas décadas su incremento va a tener implicaciones trascendentales para Estados Unidos. Según el portal Pew Research Center, entre 2009 y 2013 representaron el 42% del aumento total de empleos y en ellos recae una tercera parte del total de ingresos. Pero lo cierto es que la labor que realizan los hispanos en la nación estadounidense es indispensable para el desarrollo del país en todos los sectores, desde trabajar en lugares de comida rápida y ser empleados de supermercados, hasta ser emprendedores y dueños de sus propias empresas. Esto hará que los latinos sean los responsables de un 40% del crecimiento en la fuerza laboral en los próximos 5 años, según expertos en economía, quienes también enfatizan que los altos niveles de inmigración promueven el desarrollo económico del país. Desde el año 2000, 6 de cada 10 empleos creados son ocupados por latinos, debido a que cada vez son más jóvenes. La tasa de participación laboral es significativamente mayor que el resto de los trabajadores. Esto deriva en un impacto positivo sobre la actividad económica en Estados Unidos. En los últimos 5 años, los latinos han aumentado en más de un 50% su poder de compra. A pesar de estos datos, este sector étnico sigue ganando menos que otros grupos de inmigrantes, padece de más desempleo y la mayoría posee poca o ninguna educación o acceso a una vivienda propia. El hecho de que una gran mayoría trabaje en ocupaciones poco remuneradas podría explicar esta última condición. Esto convierte el tema de la educación en uno de los grandes retos de los latinos. Es probable que según vaya creciendo la comunidad de hispanos nacidos en el país, también mejore la tasa de participación de esta minoría en el sistema educativo debido a las mejores oportunidades que tienen frente a quienes vinieron del extranjero. El aumento de temperaturas y la falta de lluvias pueden limitar el cultivo de un alimento muy popular a nivel mundial, el chocolate, según un estudio realizado en Brasil. Conozcamos más de esto en la siguiente nota. Satanizado por ser el placer culposo de muchos, el chocolate parece tener un enemigo aún mayor que ese estigma. Se trata del cambio climático y la posibilidad de que este alimento tan popular a nivel mundial desaparezca por completo. El chocolate se produce a partir de las bayas de cacao que nacen de un árbol que requiere de condiciones meteorológicas muy específicas para crecer. Estas condiciones se encuentran alrededor del Ecuador, unos 20 grados latitud norte y sur.
Estas circunstancias tan exigentes hacen que el cultivo del árbol de cacao concentre el 70% de la producción mundial en el oeste de África, entre Costa de Marfil, Ghana, Liberia, Togo, Benín, Nigeria y Camerún. El otro 30% de la producción de cacao se cultiva entre América Central y Asia. Pero según un estudio realizado por la Universidad Federal del Oeste de Pará, en Brasil, el cambio climático puede afectar este cultivo tan preciado. Cuando un producto necesita unas condiciones tan específicas para crecer, cualquier cambio puede tener graves consecuencias. Y el incremento de temperaturas que se prevé no augura un panorama muy positivo. El informe que desarrollaron los investigadores brasileños revela que, según los pronósticos actuales, las temperaturas de la zona podrían subir un poco más de 2 grados centígrados en 2050, año en el que la producción de chocolate se estima sería bajísima, al punto de sufrir el riesgo de desaparecer. Los mismos estudios advirtieron que las lluvias no se incrementarán y aquí radica el principal problema. El árbol de cacao necesita mucha agua y humedad. Las zonas de África en donde crece el cacao ya sufren los riesgos de la sequía. Una de las soluciones que se estudian es llevar los cultivos a más altitud, pasar de las zonas de 300 a 800 metros sobre el nivel del mar, que es donde se cultivan ahora, a unos 1.500 metros de altitud. El estudio calcula que de las diferentes zonas que actualmente son óptimas para cultivar cacao, se podrían perder hasta un 20%, un desastre para la producción mundial y para los 2 millones de agricultores que se dedican a este cultivo en África. Luego de 76 años, por primera vez, la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica puso al frente a una mujer costarricense para dirigir un concierto de la temporada oficial. Se trata de Gabriela Mora Fallas, quien dirigió el 4º concierto de temporada oficial 2017, realizado el pasado 5 de mayo en el Teatro Nacional de Costa Rica. Gabriela tiene la ferviente convicción de que la música es una herramienta de paz y mejoramiento social. Por eso y por su espíritu motivador, destaca su trabajo junto a las orquestas y agrupaciones juveniles del Sistema Nacional de Educación Musical, informó el Centro Nacional de la Música. Mora Fallas, de 36 años, ocupa actualmente los cargos de directora de la Orquesta Sinfónica de Cartago, la Orquesta Sinfónica Intermedia y Banda Avanzada del Instituto Nacional de la Música. El Centro Cívico Ciudad Alfaro inauguró recientemente el Arqueomuseo Jaboncillo en la parroquia urbana de Picuazá, Portoviejo, a fin de dar relevancia a la memoria ancestral de los pueblos originarios de esta zona costera del Ecuador. La nueva reserva cultural tiene una inversión aproximada de $2 millones del gobierno nacional y articula la investigación científica junto a la recuperación del mayor yacimiento arqueológico prehispánico de esta región. A la vez, agregará valor a la zona al incentivar el turismo cultural en la provincia de Manabí. El Arqueomuseo cuenta con 8 salas y un centro de investigación arqueológica en un espacio de 1.550 metros cuadrados que forma parte del Gran Parque Cultural Arqueológico Hojas Jaboncillo, lugar donde se georreferenciaron 547 estructuras líticas de una ciudad manteña que se desarrolló entre el 700 y 1530 después de Cristo. Dentro de sus 50 hectáreas y con una inversión total de $4.800.000, alberga además una biblioteca, área de encuentro comunitario y un museo de sitio con espacio de excavación. Está ubicado a las faldas de las montañas Hojas Jaboncillo, dentro de un área de 3.500 hectáreas de bosque tropical seco, declarado Patrimonio Cultural en 2009 por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La propuesta museográfica del Arqueomuseo se centra en una colección de sillas en forma de U, alrededor de las cuales se cuenta la historia, organización política social y sistema de símbolos de la cultura manteña. De esta manera, uno de los yacimientos arqueológicos más grandes de América del Sur y Ecuador quedan salvaguardados, estudiados e institucionalizados. Nancy Cárdenas fue una de las figuras más importantes de la llamada contracultura en el México de la segunda mitad del siglo XX. Conozcamos por qué en el siguiente perfil. La actriz, escritora y dramaturga mexicana Nancy Cárdenas trascendió en la historia por ser la primera figura pública nacional en aceptar libremente ser homosexual y convertirse en una de las pioneras del activismo gay en México. La también periodista cultural y directora escénica
quien vio la primera luz el 29 de mayo de 1934 en Parras, Coahuila, obtuvo el doctorado en Letras con especialidad en Arte Dramático en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, además de estudiar teatro en la Universidad de Yale en Estados Unidos y cine y dirección teatral en Łódź, Polonia. Con apenas 20 años, inició una carrera como locutora de radio en el programa Poesía en Voz Alta e incursionó en la actuación con su participación en Enterrar a los Muertos de 1955. En los años 60, fue becaria del Centro Mexicano de Escritores, jefa de producción de Radio Universidad, coordinadora del Cine Club de la UNAM y por cerca de 7 años colaboró en la Dirección General de Difusión Cultural de la máxima casa de estudios del país, además de iniciarse en el periodismo cultural, colaborando con poesía, ensayo y traducciones en las principales revistas y suplementos culturales del país. En 1970, debutó como adaptadora y directora de teatro con la obra El efecto de los rayos gamma sobre los caléndulas y en la siguiente década publicó su primera obra de teatro en un acto, El cántaro seco. Nancy Cárdenas, además, fue fundadora y activista de la primera organización homosexual del país en el Frente de Liberación Homosexual. A partir de los años 80, Nancy Cárdenas se dedicó de lleno a su carrera como dramaturga y poeta, hasta el día de su muerte, ocurrida el 23 de marzo de 1994, a consecuencia de cáncer. La siguiente es una buena noticia que podría ser una esperanza para salvar de la extinción al águila real, un ave especialmente simbólica para México. Los invito a ver de qué se trata. El águila real, símbolo de México a lo largo de su historia, se encuentra en peligro de extinción. No obstante, como una medida de preservación, nació en el país el primer ejemplar a través de inseminación artificial. El nacimiento, que sucedió en Querétaro mediante la técnica de reproducción asistida, fue posible en el Centro de Conservación de Fauna Silvestre El Saguaro, parte de los predios e instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada. El director de El Saguaro, Edgar Alberto Albirde Navarro, explicó que la reproducción de estas aves se realiza con propósitos de liberación. Agregó que las primeras especies que reprodujeron de forma exitosa dentro de este lugar fueron aguilillas de Harris y luego una pareja de halcones peregrinos. En el 2011, la Semarnat nos entregó un águila real macho. Nosotros siempre quisimos reproducir estas aves con propósitos de liberación, pero el problema era que no teníamos una hembra para el proceso. Fuimos al zoológico de Irapuato, Guanajuato, donde nos prestaron una hembra de la que no teníamos mucha información respecto a su origen, abundó Albirde Navarro. Por su parte, Luz Helena Hernández Chávez, esposa de Alberto Albirde, destacó que a pesar de no contar con un ambiente controlado como en las incubadoras especiales para esta especie, se logró el objetivo. Usamos suero fisiológico para humectar el cascarón y que no se pegara ni el saco vitelino ni el polluelo recién nacido al cascarón, porque eso podía matarlo, dijo Hernández Chávez. Afortunadamente no fue así, y la madre lo arropó y le enseñamos a que le diera de comer, que es algo fundamental por la importancia de las enzimas que le transmiten el proceso, aseguró. En la actualidad, los preservadores han contactado a investigadores del Laboratorio de Ecología y Conservación de Fauna Silvestre del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para conocer más acerca del proceso de liberación del águila real. Asimismo, se encuentran en contacto directo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, que dan seguimiento a los procesos y calidad de vida de las aves. Los mexicanos Alejandro González Iñárritu, director de cine, y Emanuel Lubezki, director de fotografía, ambos ganadores del Oscar de la Academia de Estados Unidos, presentaron durante la edición 70 del Festival de Cannes la instalación de realidad virtual Carne y Arena, Flesh and Sand, que brinda una escalofriante experiencia sobre los migrantes. Carne y Arena, que permaneció abierta al público durante 10 días en el marco del festival, es una instalación de 400 metros cuadrados en la que los espectadores, por medio de unos lentes especiales de realidad virtual, recorren el desierto para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. La instalación, producida por Mary Parently y LMX Lab de Lucasfilm y financiada por Legendary Entertainment y Fundación Prada, está basada en relatos de algunos de los miles de migrantes que arriesgan su vida diaria
diariamente en cruzar el desierto para llegar al sueño americano. Alejandro González Iñárritu, durante 4 años, entrevistó a un grupo de migrantes. Sus historias lo persiguieron hasta que decidió crear esta pieza artística para que la gente conozca las condiciones y los peligros a los que se enfrentan los migrantes. Los actores que participaron en la realización de la cinta son migrantes que decidieron compartir su historia personal. Después de su breve estancia en Cannes, Carne y Arena se expondrá en Los Ángeles County Museum of Art y en agosto de este año llegará al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Así lo anunció la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Los saluda Manuel Cacho, dándoles la bienvenida nuevamente a Claqueta, el espacio de Horizonte Iberoamericano donde tratamos de ver el cine desde sus distintos ángulos. Hoy vamos a hablar de uno de los creadores más importantes que ha dado la cinematografía iberoamericana a nivel mundial. Me refiero a Luis Buñuel, un cineasta genuino que, más allá de saber cómo, cuándo y dónde sustentar su crédito como director, fue más que eso, realmente un creador. Así, el surrealismo, la ironía, la obsesión, la compulsión o la crudeza fueron algunos de los elementos que a veces, de manera velada y otras de forma directa, se cuelan en la pantalla de Luis Buñuel y su mundo cuadro por cuadro. Mi último suspiro es el nombre bajo el cual Buñuel publicó sus memorias en 1982, apenas un año antes de su muerte. Sin duda, un buen título que cierra con broche de oro la vida de alguien que nació junto con el siglo XX, un 22 de febrero de 1900 en el pueblo de Calanda, en Aragón, España. En este libro, el genio aragonés recuerda sus años de formación en la niñez y la adolescencia y su estancia en Madrid. Da cuenta de su relación con los poetas y escritores de la generación del 27 y de sus días en la residencia de estudiantes donde conoce a Salvador Dalí y a Federico García Lorca. Platica de su encuentro con los surrealistas en París y su militancia en ese grupo junto con Luis Aragón y André Breton. Ofrece su visión de su participación en la República y la Guerra Civil y relata sobre su beca en Hollywood y el encuentro con ese mundo. Sus años en los que se dedica a doblar películas. Y aquí es donde hacemos el primer cambio de rollo, porque llegamos a Un perro andaluz, su primera y mítica cinta, que a través de las imágenes rompe con lo establecido hasta entonces. Un perro andaluz es un cortometraje de 17 minutos, mudo en su versión original, escrito, producido, dirigido e interpretado por él en 1929, con la colaboración en el guión de su entonces amigo, el pintor Salvador Dalí. Un perro andaluz nació de la conjunción de 2 sueños. Dalí le contó que soñó con hormigas que pululaban en sus manos, y Buñuel a su vez cómo una navaja seccionaba el ojo de alguien, lo que a la postre se convirtió en una de las escenas emblemáticas de la historia del cine y a la vez una de las más impactantes jamás filmadas. Toda la cinta puede definirse como una sucesión de sueños encadenados y además se sabe que el título fue elegido porque no guardaba relación alguna con los temas que presentaba. Su siguiente aventura fílmica fue La Edad de Oro, rodada en 1930. La cinta no solo es surrealista en la forma, sino en el fondo. Relata una historia de amor pasional que intenta romper las barreras que se le imponen. Asimismo, hay un evidente trasfondo de rebelión, revolución y cuestionamiento de las normas morales y sociales. Por cierto, en el filme se utiliza el recurso de la voz en off por primera vez en el cine y con un uso muy explotado posteriormente, el del monólogo interior. Después de solo 6 días de exitosas exhibiciones, La Edad de Oro fue prohibida debido a las presiones de grupos conservadores de extrema derecha. Dicha prohibición duró nada menos que 50 años, lo que la convirtió en una cinta de culto. El interés de Buñuel por el aspecto artístico, estético e ideológico del cine continuó desarrollándose a pesar del ambiente represivo que se vivía en España en los años 30 para quien no comulgaba con las ideas nacionalistas de Franco, y Buñuel era uno de ellos. Para seguir haciendo cine, funda la productora Filmófono, que produjo varias películas que, aunque no llenaban sus expectativas, le permitieron mantenerse en el ámbito del cine. De hecho, la única condición de Buñuel para producirlas era, curiosamente, que su nombre no apareciera en la ficha técnica, pues los consideraba melodramas baratos. Todas esas películas fueron rentables y supusieron la consolidación de la industria cinematográfica española de los años 30. Sin embargo, el inicio de la Guerra Civil interrumpió su proyecto.
Buñuel vive algunos años fuera de España, en los que estuvo en Francia y en Estados Unidos, donde por casualidad conoce al productor argentino Oscar da Singers, que vivía en México y que planeaba hacer una película comercial, por lo que le ofreció dirigirla. Buñuel aceptó y la película titulada Gran Casino, protagonizada en 1946 por Jorge Negrete y Libertad Lamarque, aunque fue un fracaso en taquilla, significó el inicio de la etapa mexicana de Buñuel. 3 años después, Buñuel se nacionalizó mexicano y dirige la comedia El Gran Calavera, éxito comercial que le dio las condiciones suficientes para retomar el cine que de verdad le interesaba hacer. Aquí es donde hacemos el segundo cambio de rollo, que nos llevará a una de las películas más importantes del cine en español por su temática y tratamiento: Los Olvidados. En 1950 el cine mexicano aún vivía su época de oro, y aunque de vez en cuando abordaba temáticas con un sesgo de realidad social, más bien estaba enfocado en los melodramas, las comedias rancheras y musicales. En ese entorno llega Buñuel a romper esquemas al escribir y dirigir Los Olvidados, una película que retrata la vida de unos niños en un barrio pobre de la Ciudad de México. Si bien el tema se prestaba para ser un melodrama más, Buñuel le dio completamente la vuelta para abordarlo desde una perspectiva distinta, alejada de sentimentalismos convencionales, que la sitúa en la línea del neorrealismo italiano, al que Buñuel aporta su toque surrealista en no pocas secuencias. El estreno de la película en México desató violentas reacciones y se promovió la expulsión de Buñuel del país. A los 4 días fue retirada de los cines y hasta hubo intentos de agresión física contra él. Afortunadamente, algunos intelectuales salieron en su defensa y tras recibir el premio al mejor director en el Festival de Cannes de 1951, Buñuel fue redescubierto en los medios franceses y europeos, lo que le valió el respeto y la audiencia en México. La película fue reestrenada al año siguiente en una buena sala de la capital mexicana, donde permanecería más de 2 meses en cartelera. La ironía aquí es que décadas después, el negativo original de Los Olvidados fue incluido en el programa Memoria del Mundo por la UNESCO. En su etapa mexicana, Luis Buñuel dirigió un puñado de películas que le permitieron establecerse en el medio cinematográfico. Algunas fueron más comerciales que otras, pero dentro de las que los expertos identifican como claramente buñuelianas, destacan títulos como Él, Ensayo de un crimen, Nazarín, El ángel exterminador, Simón del desierto y Viridiana, una película que, aunque se filmó en España, contó con la participación estelar de una actriz mexicana, Silvia Pinal, y con una parte de capital mexicano proporcionado por el entonces esposo de la actriz, el productor Gustavo Alatriste. En 1961, Buñuel decide regresar a su país natal para preparar el rodaje de Viridiana. Esta decisión provocó que Buñuel fuera duramente criticado por los republicanos españoles exiliados en México. Sin embargo, la decisión estaba tomada, y esto nos lleva al tercer cambio de rollo en la vida de Buñuel, ya que significó el reencuentro con sus raíces. Viridiana fue una cinta muy criticada debido al tratamiento que se le dio al tema religioso. Buñuel se inspiró en una figura religiosa, Santa Viridiana, para delinear la apariencia de la protagonista. Como en toda película personal de Buñuel, el argumento es solo un pretexto para mostrar ideas que van más allá. En este caso se cuestiona la naturaleza de la caridad y se muestra cómo las buenas intenciones no siempre se materializan en un éxito pleno. También se cuestiona el verdadero significado de la fe católica y los contrastes entre el mundo real y el mundo teórico cristiano. Viridiana recibió el máximo galardón del Festival de Cannes, la Palma de Oro, ex aequo. La censura franquista ordenó la destrucción de la cinta, pero Silvia Pinal logró escapar a México con una copia de la película salvándola. En España, Viridiana solo pudo exhibirse 17 años después de su rodaje, cuando la dictadura había desaparecido. Los años siguientes fueron de mucho trabajo para Buñuel, pero a la vez de muchos reconocimientos. Filma en Francia y en España varias cintas que acrecentaron su prestigio internacional, aunque siguió radicando en México. En 1972 se convirtió en el primer director español en conseguir el Oscar a la mejor película de habla no inglesa por El discreto encanto de la burguesía, y en 1977 dio corte final a su actividad cinematográfica con el filme Ese obscuro objeto del deseo, que recibió el premio especial del Festival de Cine de San Sebastián. En 1980 se le detectó un cáncer que 3 años después acabó con su vida.
Luis Buñuel se mantuvo fiel a su ideología hasta el final. No hubo ninguna ceremonia de despedida, siendo en 1997 cuando sus cenizas finalmente fueron esparcidas en el monte Tolocha, situado en su pueblo natal, Calanda. Por ahora ha llegado el momento de decir corte aquí en su sección Claqueta. Pero los invito a que nos veamos próximamente en este espacio. Hasta entonces. Uno de los muchos museos con los que cuenta la capital mexicana es el Museo Nacional de la Estampa, MUNAE, que ahora presenta una interesante exposición de la cual nos habla en la siguiente nota. Para quienes desean apreciar el desarrollo de diversas técnicas de impresión como la litografía y el grabado de cobre, plomo o madera, el Museo Nacional de la Estampa, MUNAE, brinda al público una amplia oferta de actividades culturales donde destaca la muestra temporal Impresiones de México, la estampa y las publicaciones ilustradas del siglo XIX. La muestra reúne más de 1000 piezas de artistas como José Guadalupe Posada, José María Velasco, Manuel Manilla, Ezequiel Iriarte, Santiago Hernández, Hipólito Salazar, José María Villasana, Julio Ruelas, Casimiro Castro y Constantino Escalante, entre otros. De igual manera, puede apreciarse el auge de la industria editorial que derivó en la creación de una gran variedad de libros, periódicos, revistas, hojas, volantes y folletos ilustrados que forman parte de la cultura visual de México decimonónico. La exhibición se encuentra distribuida en 8 salas y 2 vestíbulos. Las secciones son las representaciones para la devoción, imágenes veneradas y milagrosas, los mexicanos pintados por sí mismos, la ciencia ilustrada, aires nacionales, música y danza, literatura y la estampa, la gran unión, el buril, el cobre y la piedra en la historia de México, mapas y vistas de la República, el retrato, la sátira en la caricatura y la incipiente infancia. En el montaje se explica que la edición de estampas y obras ilustradas sirvió como medio para expresar el sentimiento nacionalista propio de la época, el amor hacia lo criollo y lo mexicano, el interés por el pasado indígena y para difundir los paisajes, los tipos y las costumbres locales, todo ello con el afán de representar la identidad de México como nación independiente. Sin embargo, aquellas obras editoriales son testimonio de los avatares del siglo XIX mexicano, que se caracterizó por la inestabilidad política, la imposibilidad de los diferentes gobiernos para enfrentar los problemas del país y la bancarrota continua de la hacienda pública. Al inicio de la exposición, se muestran ejemplos de representaciones utilizadas en la devoción católica, un nutrido conjunto de imaginería religiosa. Se presentan los temas dedicados al retrato de personajes y a la caricatura de celebridades y políticos, a la nueva cartografía y a los singulares paisajes del territorio nacional, una colección dedicada a la infancia y su mundo, un amplio conjunto de partituras y escenas de baile y festividades sociales de la época. Forman también parte de la muestra varias ediciones de temas científicos y técnicos, lo mismo que una selección de obras que dan cuenta de las novedosas conjunciones de imagen y tipografía en la literatura impresa, así como diversas publicaciones ilustradas y dedicadas a la historia tanto del México antiguo como del decimonónico. Impresiones de México. La estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XIX permanecerá en el MUNAE hasta el 16 de julio próximo. El recinto se ubica en Avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Colonia Centro. Horario martes a domingo de 10 a 18 horas. Un poema puede abrirnos los ojos para ver las cosas de forma distinta y crear una nueva perspectiva. ¿Qué les parece si a continuación disfrutamos de un momento de poesía? La luz de la linterna, la magia creativa de un poema que ilumina el espíritu del hombre. Las cosas, de Jorge Luis Borges. El bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro y en sus páginas la jada violeta, monumento de una tarde sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos que nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañamente sigilosas. Durarán más allá de nuestro olvido. No sabrán nunca que nos hemos ido. Esta es una aportación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ilumina tus días con la luz de la linterna.
Por ahora el tiempo de Horizonte Iberoamericano se ha terminado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube ILCE TV, en donde van a encontrar esta y todas nuestras emisiones. Síganos a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla, o bien nos pueden enviar sus comentarios, opiniones y sugerencias al correo horizonteiberoamericano@ilce.edu.mx. Y los estaremos esperando en nuestro siguiente programa. Se despide de ustedes Maurín Velázquez Y Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces!